presentación de la doctora Maldonado. Me place totalmente tenerla aquí con nosotros. La doctora María Mercedes Maldonado, que es la exsecretaria de Hábitat y de Planeación de Bogotá. También es vocera de Veedurías de Cerros y directora de Imagina Bogotá. Pues nada, tú hiciste parte de la discusión en el año 2000. ¿Quién fue? O sea, tú hiciste parte de esa discusión que declaró a la reserva Vanderhamen reserva. Yo en ese momento era asesora de la CAR y estuve en contacto directo con el panel de expertos y con toda la discusión que se hizo yo llegué al final del proceso de concertación del plan de ordenamiento territorial. Me tocó el momento en que ya se impugnó ante el ministerio, el tema ya estaba en el ministerio, y el proceso de la resolución 475 del 2000, que son los determinantes ambientales que hoy rigen en específico para la reserva Vanderhamen. Yo trabajé en todo ese proceso y desde entonces he estado en diferentes espacios, en la Universidad Nacional, en el Instituto de Estudios Urbanos, desde muchas organizaciones ciudadanas defendiendo la reserva y bueno, en la administración pasada también, aunque yo no tuve participación directa en la modificación del plan de ordenamiento territorial, porque en ese momento era secretaria de Hábitat, pero también en que ya quedara consolidada la reserva Vanderhamen dentro del ordenamiento territorial de Bogotá, aunque ya existe y es un área protegida y es parte de la estructura ecológica principal. Una pregunta, doctora. Siendo un área protegida, establecida legalmente y todo, ¿existe alguna posibilidad de que específicamente el alcalde nos quite esa reserva? Pues digamos que en general con las áreas protegidas se avanza, es algo progresivo, la declaratoria, después toda la gestión del área protegida, en este caso concretamente que es una zona que requiere sobre todo restauración, digamos es atípico, salvo algunos casos en que hay áreas protegidas declaradas en el año 1959 y ahí se han construido ciudades, pues obviamente hay que ajustarlo un poco a la realidad o partes de las ciudades. Pero esta reserva que es distinta porque yo las diferencio, aunque no es un término técnico ni legal, pero para que la gente comprenda, como unas zonas protegidas más difusas y reservas mucho más precisas como esta con sus límites que las autoridades ambientales e incluso un alcalde deciden echarla atrás, es realmente algo bastante extraño porque una sociedad toma mucho esfuerzo, mucho trabajo, discusión en tener un área protegida tan importante para que aparezca un alcalde y diga que la puede echar atrás. Por eso el trámite es bastante demorado y bastante complejo, porque el alcalde necesita que el consejo directivo de la CAR apruebe la sustracción de la reserva, porque él dice que va a dejar una partecita. Entonces, nosotros creemos, el análisis jurídico que hemos hecho, es que en este caso particular, como el Ministerio de Ambiente definió esa determinante, debe pronunciarse de manera específica el Ministerio del Medio Ambiente. Y adicionalmente, en el proceso de concertación ambiental del POT, que se hace con la administración de la CAR, se debe volver, porque eso es un suelo rural, o sea, es como capas. Sobre el suelo rural está la otra decisión de ordenamiento, que es la reserva Vanderhamen. Entonces, supongamos que el consejo directivo de la CAR diga que sería, pues a mí me parece un absurdo, y tendrían que hacer una justificación técnica y científica enorme. Pero supongamos en este país que pasan tantas cosas, ahí queda siendo rural. Tiene que discutirlo la administración de la CAR concertar, tiene que discutirse con el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo de Bogotá, pero hay un principio jurídico que dice que esto es hay un tema de progresividad, que por regla general no se echa atrás, menos que menos un área protegida que sigue sin ser ocupada, sin ser urbanizada. Vuelvo y le digo, ha habido algunas áreas protegidas de una ley, que es la ley segunda del 59, donde uno encuentra que hoy en día hay una porción de una ciudad construida. Pues hay que ajustarse a la realidad, pero es que nuestra reserva Thomas Vanderhamen está ahí sin ocupar lo que había de ocupación, que le sacan la foto en Zoom para mostrar los cultivos de flores. Pues el ministerio en el 2000 dijo,
lo que ya existe no vamos a hacer que salga. Por ejemplo, hay colegios que se pueden integrar al plan de manejo ambiental, hay algunos clubes y las flores y los usos industriales deben salir. O sea que este tipo de áreas protegidas, yo creo que hay un principio jurídico que lleva a que no se pueden echar atrás con el principio pues, de progresividad, inclusive porque el derecho al medio ambiente es un derecho colectivo. Que tenemos, no es un titular, una persona como el derecho a la vivienda, que así sea social, el derecho al medio ambiente es un derecho colectivo. Entonces, esas son todas las discusiones que vamos a dar. Y otra pregunta, es que yo no estoy muy actualizado en cuanto a la reserva, pero sí he leído algo y me preocupa. ¿Por qué? Porque ya comenzaron, por ejemplo, en la séptima a hacerlo de Transmilenio, de un momento a otro y sin avisar, han matado arbolitos así nomás. ¿Es verdad que la reserva lo que quiere dejar el alcalde es solo el 0,65%? Él ha dicho de algo cerca. Ustedes saben que tenemos el problema que el alcalde cambia los datos Sí. cada entrevista, ¿no? De radio. Pero él ha hablado de hasta un 10%. Uy, pero es mínimo. Nada, no, eso no es. Él dice algo engañoso. Él dice que estamos haciendo una discusión inútil porque él va a dejar más reserva que la que hoy hay. Ahí podríamos empezar a entrar en los temas. Esa es de las afirmaciones más engañosas del señor alcalde, porque él lo que, para llegar a unas áreas verdes que no es reserva, Thomas van der Hamen, asegurando una conectividad biológica, ecológica, funcional, sino que el alcalde planea urbanizar todo el norte. Sí. Un poco más de 5.000 hectáreas, hasta la zona de protección y manejo del río Bogotá. Entonces hay una norma para cualquier urbanización que dice usted debe dejar el 18% del área para sesiones para los parques, que es elemental. Cualquier urbanización, por pequeña que sea, deja su 18% o plan parcial. Y más lo que él va a dejar de, obviamente, los humedales que no puede tocar, el 10% que va a dejar de la reserva. Entonces él dice, en vez de 1.500 hectáreas, yo voy a dejar 1.600 hectáreas de verde, pero es un verde porque va a urbanizar más de 5.000 hectáreas en todo el norte, va a llenar el norte de urbanización y porque son las sesiones, los parques lineales rodeados totalmente de edificios. Ese es uno de los argumentos falaces del alcalde. Decir que él está ofreciendo mucho más verde, mucho más reserva. Reserva es un concepto científico y legal totalmente distinto. Es precisamente eso. Y precisamente lo que yo quería era precisamente para la gente que nos está viendo, que en principio entendamos qué es la reserva forestal van der Hamen y que no se diluya ese conocimiento con pensar que es un bosque, que es lo que habíamos discutido previamente. Sí, pues que lo del potrero tampoco hay que tenerle, es muy despectivo, pero a ver, el alcalde transmite a la ciudadanía y algunas personas válidamente dicen, es que una reserva forestal es un bosque y como ahí no hay bosque, eso no es reserva. Eso no es cierto. Reserva quiere decir reservar algo de usos urbanos o de explotaciones rurales, porque puede haber minería. Entonces, se reserva una zona, se protege una zona, se delimita por unos linderos precisos, por unos límites precisos y se reserva para dos cosas, para proteger cierta vegetación boscosa u otra que exista o para asegurar la restauración y protección futura de esa zona. Eso lo dice el Código Nacional de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Entonces, esa es la primera gran confusión, porque entonces mucha gente dice, no, yo pasé con mi mamá por allá y solo vimos los potreros, mi mamá quedó muy desilusionada. Primero, lo más importante de la reserva es lo que ella ya asegura de conectar, que son unos relictos de bosques, unos ecosistemas originales de la zona, únicos que quedan en la sabana, y lo otro es todo el tema también de regulación y de conectividad, por decirlo así, hídrica. Yo no soy experta, yo prefiero que esos temas hablen los expertos, he ido aprendiendo en la discusión. Entonces, primero esa es la función de la reserva.
y entonces está el bosque de las Mercedes, aunque el humedal, el Cerro de la Conejera no hace parte legal de la reserva, está ahí al lado. Hay otro bosque más hacia el oriente y la conexión con los cerros orientales, que a su vez conecta con una serie de ecosistemas regionales, y esa es la primera. Y la otra función es la posibilidad de restaurar, porque si fuera por eso, cualquier ecosistema o cualquier área protegida que en el país se degrada, entonces llega el alcalde, llega el ministro y dice, no, acabémosla porque se degradó. No, sí. Está la posibilidad científica, técnica, legal y de ordenamiento de restaurar. Y en estos días, pues Víctor, que no nos pudo acompañar, nos ha estado mostrando esos videos en el bosque de la finca del profesor Van der Hamen, que muestra un ejemplo muy importante, real, en pocos años de restauración. Entonces, eso es lo que la Van der Hamen, para eso se reservó. Ese es reserva no es bosque, ¿sí? Reserva es también para que en el futuro tengamos, inclusive los expertos dicen que no necesariamente será el bosque tupido, sino es más la vegetación de esa zona de andina, que de la sabana, que tendría esta zona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que hay zonas potrerizadas, es cierto, porque fueron parte del proceso que vivió el sector cuando durante mucho tiempo se dejó ahí a la espera de la urbanización. Y es cierto que hay propietarios de suelo que siempre estuvieron ahí diciendo, acá va a llegar el crecimiento de la ciudad, ¿sí? Entonces no hacían nada con la zona, así como hay zonas con bosque. Entonces, no hay que tener que el alcalde lo use tan despectivamente, pues sí es un irrespeto con las decisiones de ordenamiento territorial, no del señor Pedro Pérez, ni del señor Juan Jiménez, ni del ministro no sé qué, de la ciudadanía de Bogotá, porque si no la Van der Hamen no tendría todos los apoyos que tiene, ¿sí? Entonces eso, hay zonas que hay que ser realistas, se dice también técnicamente, se han potrerizado, pero son zonas libres, sin ocupaciones, con todo el tema hídrico, que pueden fácilmente ser restaurados, y otro tema que después podemos hablar, y que no cuesta los billones que dice el alcalde. Entonces, yo quería hacer una claridad, digamos, sobre la palabra potrero también. ¿Sí? Yo quería una claridad ecológica, y es que hay un desconocimiento sobre lo que es sabana en ecología. Una sabana es un pastizales. Una sabana no se puede desconocer que deje de ser un potrero. Lo que pasa es que la mayoría de nuestros pastizales de sabana y nuestras acumulaciones de pastos que no tienen grandes árboles, tienen mucha acumulación de agua subterránea. Y es en principio lo que la reserva Van der Hamen tiene. Si tú te acuerdas viendo los números de pronto de humedales que tienen su contenido, eso supera más de 10, más de 20, que es absolutamente más de lo que tenemos en el área urbana de Bogotá. Que entonces es algo que tenemos que proteger. O sea, el agua es lo que tenemos que manejar con mucho cuidado. Hay muchos estudiantes a los cuales yo les digo, y yo sé que hay varios de mis estudiantes que están en este momento hasta saludándome, que se les ha dicho con repetida insistencia que el agua en el planeta ha sido la misma desde que empezó el planeta. Pero que ¿cuál es entonces esta pelea de que se acabó el agua? El agua potable es la que se está acabando. Y pues nosotros evidentemente en la reserva tenemos capacidades de almacenamiento de agua, tenemos esa conectividad, pero yo creo que es que el alcalde y de pronto sus asesores lo que quieren es hacer un tobogán verde. Él quiere hacer un tobogán de los cerros hacia la reserva. No, él quiere hacer unas conexiones muy delgadas, más casi que de parques lineales, al lado de las vías. Eso es todo lo que quiere. Eso es lo que nos ofrece de alternativa el alcalde. O sea, yo le digo a quienes están escuchando y a ustedes, imagínense que esto empezó antes del año 2000, lograr que una ciudad de 8 millones de habitantes, densa como Bogotá, porque es densa, y la densidad es algo positivo, que el alcalde no nos la venda como algo negativo, logramos que haya 1.395 hectáreas reservadas para protección ambiental y para un gran
que es lo que ha ido surgiendo en la discusión, un gran parque urbano que cumple funciones ecológicas. Eso no lo podemos perder, eso no lo podemos echar atrás, porque ahora llegó un alcalde que quiere sacarse, puedo decir una cosa, me perdonan la expresión, sacarse un clavo porque en el 2000 perdió una discusión y entonces ahora volvió a ganar y ahora viene con su gran idea de que no, de que ese potrero lo acabo, que es más o menos lo que nos ha dicho el alcalde. Entonces, tener esa posibilidad, además si ustedes se meten a Google y buscan planos de la reserva Thomas van der Hamen, hay uno excelente de Daniel Bernal de Humedales Bogotá, sí, pero hay uno que muestra como toda la zona, que muestra claramente que en la región, a nivel regional, es la zona de conectividad entre los cerros y el río Bogotá. Entonces, perder todas esas, para mí, conquistas, pero búsquenlo y muestra claramente el papel que juega en la estructura ecológica principal de Bogotá y de la región, esa zona. Entonces no es posible ahora venir a decir esto ha sido discusión entre el distrito y la CAR, apelación al ministerio, panel de expertos, demanda del alcalde Peñalosa cuando era alcalde en el 2000, 6 años en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado confirma la totalidad de las decisiones del Ministerio del Medio Ambiente, a pesar de que la alcaldía de Bogotá le había dicho que todas eran ilegales. Después la CAR empieza a hacerse la desentendida con la reserva, una acción de cumplimiento de un ciudadano que va a un juez y le dice a un tribunal qué pasa con la reserva, el tribunal ordena, el tribunal, la CAR sigue haciéndose desentendida, se inicia un desacato y la declara en 2011. O sea, porque la gente dice, pero es que la abandonaron y no se hizo nada. Es que fueron trámites, apelaciones, discusiones, presión con la CAR, con el ministerio, en el buen sentido de la palabra presión, de la ciudadanía, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca, hasta que se logra y la CAR ya no le queda otra que declarar la reserva después 3 años para hacer el plan de manejo. Cuando ya estábamos en el momento de empezar a invertir en la reserva, se destinaron recursos para empezar a comprar suelo. Apareció un alcalde a decir, ese proceso ciudadano me importa 5, yo le voy a pasar por encima. No puede ser, no se puede aceptar. No, yo te iba a preguntar algo, es que recientes estudios, bueno, los he leído hace poco, indican que hay una interconectividad, porque estábamos hablando de la continuidad entre los árboles, no sé si tú sabes de eso, que se unen sus raíces por medio de micelios, haciendo como una red de internet. No sabía. Lo leí hace muy poco. Ahora, poco a poco aparecen nuevos avances científicos y si nosotros rompemos algo que todavía no conocemos en su totalidad y de hecho, ecológicamente y biológicamente siempre va a estar progresando, el daño que haremos viene a futuro. Además, la biodiversidad, la posibilidad de que muchas especies tengan un hábitat y pues ya hay investigaciones, lo que comenta Roseli con las aves, las mariposas, una cantidad de temas de aspectos de defensa de la vida que están ahí y que no podemos echar atrás. Vuelvo, digo, con el crecimiento urbano que es tan fuerte y con impactos positivos y negativos, yo no tengo un pensamiento antiurbano. A mí me parece que la organización social y espacial en la ciudad es una construcción muy importante del ser humano, pero dada los efectos también negativos que causa la vida urbana, a tener esa zona, esa reserva para un proyecto de ciudad, de restauración, de ponerla al servicio de toda la ciudadanía. Y los cerros orientales, que también Peñalosa ha intentado urbanizarlos, eso ha sido menos visible, porque la gente se enamoró de la reserva Van der Hamen. No es algo que tenemos que hacer conciencia, pedagogía, entender toda esa parafernalia técnica y jurídica y cada vez más avanzar en la defensa de esa reserva. Yo tengo otra pregunta y tal vez es para aclararle a las personas y a mí también, y si hubiera dónde conseguir las respuestas por escrito, ¿qué consecuencias tiene a corto y mediano plazo
el ataque que va a hacer el alcalde de la reserva Van der Hamen, así sea el 90%, y que nos deje solo el 10%. ¿Qué consecuencias específicas? Sí, está el tema de regulación hídrica, que es un tema de la relación entre agua superficial y agua subterránea. Digamos, está todo el tema del manejo de la pluviosidad en el norte, en los cerros y la llegada hasta el río. Temas de pérdida de biodiversidad, que también son muy importantes. Yo creo que se han ido escribiendo artículos sobre todo de los valores de la reserva, de las funciones ecológicas de la reserva, que nos mostrarían lo que perderíamos. Hay una pregunta, yo no sé si hay una respuesta. El concepto del panel de expertos, que es corto, que se hizo en el 2000, con base en ese concepto, el ministerio expidió las resoluciones que ordenaron crear la reserva. Es un buen punto de partida. Y de ahí empezar a buscar muchos artículos. Bueno, para el plan de manejo y para la declaratoria de la reserva, la CAR contrató a la Universidad Nacional y hay estudios temáticos en todos los temas. Claro, son gruesos, pero ya el estudiante que quiera hacer una tesis o una investigación, eso está disponible en el sitio, creo que de la CAR o de ¿Pero la hay alguna universidad. forma de que la gente común vea cómo le afectaría a esa persona directamente alguna causa para que lo entienda? Pues, no más en una ciudad tan densa, que es un argumento. Peñalosa nos dice, vivimos en una de las ciudades más densas del mundo. No es la más, como él dice, pero sí, Bogotá tiene una densidad relativamente importante. No más perder un espacio libre que compense esa densidad. Digamos a nivel, porque puede haber que diga gente, no, a mí tú esa causa de las aguas y de la ecología y la biodiversidad, eso es para expertos, ¿sí? Pero no más, mucha gente lo dijo cuando el alcalde desde enero del 2016 nos notificó que iba a acabar con la reserva. Mucha gente manejó la imagen, ese es un pulmón de la ciudad que no podemos perder. Entonces, la posibilidad de un gran parque que además cumple funciones ecológicas. Perder eso ya sería pues mucha más aglomeración, congestión, preferible densificar zonas de la zona central de la ciudad que se van vaciando o que van quedando edificaciones y sectores que pueden ser mejorados con nuestros cerros orientales protegidos y nuestra reserva Thomas Van der Hamen en la zona sur de Bogotá. Empieza ya a alertarnos las organizaciones que hay un bosque seco que creo que hoy o ayer la alcaldía también echó atrás una resolución que definía es un sistema subxerofítico, yo aquí, pues digo, y está todo el tema de la zona de protección y manejo del río Bogotá. En Ciudad Bolívar hay un proyecto muy bonito que se llama el Parque Altos de la Estancia. Son 70 hectáreas que fueron reasentadas a la población porque era una zona de riesgo no mitigable. Uno de los reasentamientos más grandes del país quedó libre y ahí la comunidad se ha peleado. Hay una serie de procesos muy interesantes de que eso se vuelva un parque, pero adentro hay bioingeniería para el manejo de las aguas. Las organizaciones comunitarias de la zona tenían pequeños cultivos de aromáticas en la zona, viveros, en el parque, en las 70 hectáreas. Entonces, si uno mira este parque seco en Ciudad Bolívar, el Parque Altos de la Estancia, que es más pequeño, los cerros, la zona de protección y manejo del río y la reserva Van der Hamen, son calidad de vida, salud. Ustedes que traen ese tema para la población de Bogotá. Yo veo algo muy importante en lo que nos has dicho, nos hablaste de un pulmón. ¿Qué hace un pulmón? Bueno, en este caso, ¿qué hacen los arbolitos, las plantas, lo verde? Produce oxígeno y saca CO2. Vamos a tener una reducción del oxígeno. Hace poco salió otro estudio que decía que se ha reducido en el mundo la cantidad de oxígeno en un 5%, que los científicos no saben por qué. Yo creo que es evidente con la deforestación que hay que estar reduciendo el oxígeno. Somos un sistema cerrado, no nos llega el oxígeno del espacio, no sale el CO2 al espacio, sino tiene que haber un equilibrio, como un acuario marino donde no hay que meterle nada, sino funciona solo. Y hay otra cosa grave.
Si quitamos el verde, todo ese verde que va a ser altísimo y va a aumentar más la temperatura. Claro. Miren, a ver, yo estuve en un debate que se hizo en la Cámara de Representantes, que hizo el representante Inti Asprilla, y los representantes, por ejemplo, de Antioquia, intervinieron y dijeron, bueno, este es un tema de la región, de Bogotá, Cundinamarca, pero nosotros les queremos hacer una alerta a ustedes. No repitan el error del Valle de la Aburrá, que se urbanizó totalmente hasta el último centímetro casi, se llenó de cemento y tenemos graves problemas en este momento de calidad del aire, de calidad de vida en Bogotá. Ustedes, por favor, lo dijo un representante, no recuerdo el nombre, por Antioquia, diciendo, defendamos ustedes defiendan esa reserva. Sí, vamos a ponerle un momentico de pausa, que hubo un corte Está supremamente interesante porque me preguntan mucho de lo de Medellín. Yo estoy haciendo un estudio chiquito por encima y me da que son las industrias. Tú me dices que urbanizaron todo eso. El problema del claro, que ese como es un valle, que no es nosotros que somos la planicie. Claro, el aire queda estancado. ¿Y hay alguna solución para eso? Para lo de Medellín. Eso sí, ustedes son las personas. Urbanizado, desurbanizado. No, porque eso tiene una pregunta ahora para esto. Precisamente lo que es que ¿Ya estamos en vivo? No estamos en vivo de todas maneras por Periscope, sino que tenemos un pequeño lazo ahí con el Facebook Live. No, lo que tenía que decir es que un entorno como la Reserva Van der Hamen, los cerros, o sea, nosotros tenemos una situación a nivel mundial ahorita y es muy preocupante ambientalmente porque tenemos países que le siguen mucho la cuerda a un Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos un presidente norteamericano que, por ejemplo, canceló la EPA. ¿Sí? Cancela un sistema de científicos diciéndole al planeta Tierra, oigan, cuidado con la deforestación masiva, cuidado con las remanentes de agua, tiene que tener cuidado científicamente de cómo defender eso. Y pues al cancelar la EPA, y tenemos un presidente que dice, un presidente en Estados Unidos que dice, no, pues es que tal calentamiento global no existe, ¿cierto? Entonces, pues, hay personas que se pueden coger para eso, y ese es uno de mis temores, que mentalmente hay países que se pueden coger de eso, se pueden tomar esas atribuciones de decir como, pues como siempre hemos seguido a Estados Unidos, pues ¿qué nos cuesta decir a nosotros? Pues quiten la Reserva Van der Hamen, ¿cierto? No hay ningún soporte científico que diga que la tenemos que dejar, y al revés, nosotros sí la tenemos. Por eso preguntaban los perjuicios. Es precisamente, nosotros somos sin duda alguna de los pocos lugares en el planeta Tierra que tienen una franja verde que separa lo que el doctor Carrizosa dice como conurbanizar, ¿no? Sí, que conurbación. Conurbación, que evita que se colinde nuestra ciudad. O sea, que la mancha urbana crezca ilimitadamente. Nosotros tenemos que tener límites claros, que es verdad, hay un leve desorden ahí. Bueno, ni tan leve me parece, no, pero el desorden, digamos, de los límites de Bogotá. Pero yo creo que de todas maneras las ciudades del mundo nos han demostrado que lo ideal no es ir hacia el río, sino al revés, alejarse de este. Nosotros ya estábamos lejos, no veo cuál es la necesidad de acercarnos al río, sino más bien dejarlo en paz y tranquilo, ¿cierto? Es que además nosotros tenemos, hay una cuestión en la biología que es que se llama los sistemas tróficos. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay un ciclo trófico, un ciclo de yo me como a este se come a este, se come a este, y así sucesivamente. Entonces, si yo quito uno de los indicadores biológicos que tiene la Reserva Van der Hamen, estoy dañando no solamente lo visible, es que nosotros vemos y queremos ver un bosque, desgraciadamente la gente quiere ver, son grandes cantidades de árboles y sencillamente para ellos eso es una reserva, pero la desgracia es que vienen las cosas que no vemos, como el agua que está bajo tierra nosotros no la podemos ver, no son grandes lagos. No, y el potencial de conexión, como digo, de varios ecosistemas que hay ahí. Va a ser muy interesante esta discusión, todo eso que conté de todos los pasos, porque aquí va a jugar muchísimo el conocimiento científico. No en todas las decisiones públicas entra de manera directa
una discusión de fundamentos, justificación científica, de seguir avanzando con la reserva Van der Hamen hacia la restauración que es necesaria y la protección de los ecosistemas que ya existen, o echar atrás y urbanizarla. O sea, porque esto no es que el consejo directivo de la CAR vaya diciendo, no, lo cambiamos, porque es que detrás de esto hay años de estudios y de dinero público destinado a esos estudios, todo lo que contrató la misma CAR para poder declarar, alinderar y después hacer el plan de manejo. Entonces va a ser muy interesante. Yo escribí algo sobre ese tema, porque es que la reserva Thomas Van der Hamen resulta de estudios siguiendo el método científico, o sea, personas independientes en las universidades, en los centros de investigación, que se hicieron una pregunta, que lanzaron una hipótesis, la sometieron a comprobación, se hicieron tesis de doctorados, tesis de maestría, investigaciones. Eso, la CAR, el equipo de la CAR de los años 90 conoce las investigaciones del profesor Van der Hamen, y eso alimenta esa decisión. Entonces, ¿qué hace el alcalde ahora? Contrata un equipo para que le diga, dígame cómo acabo con la Van der Hamen y cómo le justifico a la ciudadanía eso. Eso no tiene ninguna validez, porque lo clave del método científico, del conocimiento científico, es que el investigador formula una pregunta. Digamos, ¿cuál es la consultoría? Que es una forma de investigación que yo la valoro. En la consultoría, el que contrata formula la pregunta, pero aquí Peñalosa está formulando la respuesta. Entonces, esos contratos que se van a hacer, ya se hicieron, los estudios que estamos esperando, pues no van a tener la solidez científica de esos otros que sí fueron el producto de años de investigación que llevaron a entender el papel crucial de esta zona de Bogotá y de la Sabana en términos de estructura ecológica principal y en términos de conectividad. Me preocupa una cosa muchísimo. Ayer estuve en la comisión primera hablando algo en una mesa sobre el medio ambiente. Resulta que me di cuenta que predomina el interés monetario sobre el interés común y sobre el interés lógico del medio ambiente. Aprovechando que tú eres abogada y que ayer casualmente me dijo un abogado cómo atacar lo que está pasando con contaminación de golpe, yo te pregunto, ¿hay alguna posibilidad jurídica? Porque no estamos hablando, con Peñalosa no podemos hablar de ciencia, pasa lo que él dice. Entonces, ¿alguna posibilidad jurídica que lo pueda trancar? Sí, digamos, pues ya, él ya tomó una primera decisión para afectar a la conectividad. Sí. Que es el plan zonal, de ordenamiento zonal del norte, Ciudad Lago de Torca, la llamó. Porque la reserva es la conectividad entre los cerros y el río Bogotá. Sí. En el corredor de la autopista, que él sí ofreció, eso es muy importante, que van a levantar la autopista, todavía el proyecto está en el papel, pero creemos que lo van a cumplir, para restablecer la fragmentación que hubo del humedal Torca-Guaymaral, que es un solo humedal, pero la autopista lo partió. Entonces ahí va a ganar el medio natural en esta zona, la ciudadanía que recibe los efectos positivos de una medio ambiente, de una naturaleza conservada, pero es paradójico, porque justo cuando van a hacer la inversión de elevar la autopista, hay una porción del corredor de la autopista que legalmente, urbanísticamente está clasificada como suelo urbano, que hace parte, no de la reserva Thomas Van der Hamen en términos estrictos legales, pero sí de la franja de conexión, restauración y protección, así la llamó el panel de expertos y el ministerio, franja de conexión, restauración y protección. Él autorizó además los usos urbanos los más depredadores, los más nefastos, industria y grandes superficies comerciales. Es que es como una provocación típica del alcalde Peñalosa. Entonces, contra eso va a haber demandas. Hay un terreno que es hay acciones populares, acciones de cumplimiento,
acciones de tutela, sobre todo las acciones populares protegen derechos colectivos, y aquí está pues el derecho colectivo al medio ambiente. También habría el derecho a la prevención de desastres, claro. Porque ahí hay un tema también de inundación. Claro. Eso es una. La otra es participar, hay una veeduría para la protección de la reserva Thomas van der Hamen. Yo apoyo, yo trabajo directamente, soy miembro de la de los cerros, pero soy amiga. Hay una figura de amigos y amigas para todos los interesados que apoyan a las veedurías de la reserva van der Hamen. Entonces ya intervenir en las diferentes instancias, haciendo control, haciendo audiencias públicas y ir ejerciendo los mecanismos de participación ciudadana. Pero nos va a dejar mucho la cosa también a demandas, que es desafortunado, porque la zona puede quedar otras 8 años en stand-by, como pasó con la reserva, que el Consejo de Estado se demoró 6 años en tomar la decisión. Bueno, yo tengo unas preguntas que me preocupan mucho, y hay que hablar francamente. No, ahorita es que no te preocupas solo a ti, está absolutamente devastadora. Bueno, está la movilización ciudadana, ¿no? Esa no podemos dejarla, esa es muy importante. Es que ahorita hay una carrera, hay una revocatoria inminente, pero hay una carrera en que Peñalosa quiere hacer el mayor daño posible a lo ambiental antes de que lo revoquen. ¿Hay alguna forma de acelerar las acciones o frenar los daños? No, a ver, él no ha podido ir tan rápido como quiere, porque tiene que demostrar los estudios. ¿Podemos pararlo con un proceso disciplinario por la afectación del erario público? Porque hubo estudios, se gastó mucho dinero. Sí, pero pues eso es una investigación que no va contra la decisión. Y se puede poner una tutela para proteger eso mientras hay la investigación. Popular. Realmente la más adecuada es la acción popular. Y que se tranque cualquier proceso que él tenga hasta que se... por ejemplo, los cerros fueron protegidos a través de una acción popular. Ah, perfecto. ¿Sí? Uy, y ahí hay una sentencia. Entonces, que él vaya a correr, él tiene que tener los estudios y tiene que ser muy sustentados, porque toda la ciudadanía, y ahí todos los que conocen del tema, pues científico, técnico, van a estar ahí confrontando lo que presenten de estudios. Y después viene, como les digo, todo el trámite en la CAR. Sí. Y ahí vamos a también estar participando y haciendo control ciudadano. ¿Tú sabes cuáles son las universidades que apoyan tu posición? Sí, que es la posición de Bogotá en realidad. No, lo que pasa es que es variado, porque una universidad no es algo unificado y monolítico. Sí, hay los institutos ambientales, los posgrados, las carreras, entonces como que uno puede decir las universidades, pero por ejemplo, bueno, eso es más en los cerros. La red de universidades que están sobre los cerros orientales, yo creo que los estudiantes y las estudiantes aquí van a jugar un papel muy clave pero que haya una universidad que diga tal, pues no, porque una universidad no se pronuncia, como le digo, hay instancias. Entonces uno ve los institutos ambientales, están muy a favor de la van der Hamen. En la Universidad Nacional, pues de donde surgieron los estudios, el Instituto de Ciencias, indudablemente, es que no es que esté, es que todo el tiempo está llamando la razón y mostrando todos los estudios. A mí me da un miedo porque lo he visto y lo sé porque me lo han informado anónimamente y porque veo que sucede en la realidad. Es que el distrito bloquee la inversión en investigación de algunas universidades si no apoyan sus conductas, que lo he visto y lo vi ayer, lo viví en la comisión primera. Pues, mire, las universidades necesitan de la consultoría y la utilizan, y por eso digo, yo no soy, hay gente que dice que la consultoría degrada pues el conocimiento. Pienso que es una forma de investigación, no de producción, pues, de una investigación aplicada que juega un papel importante y que es importante que venga de las universidades y no solo de las firmas privadas consultoras. Pero yo sí creo que cualquier universidad de esta ciudad se puede pasar 2 años y medio en un contrato de consultoría y no va a entrar en grave situación financiera. Pero lo que estamos porque ya Peñalosa ya año y medio, ya no nos queda sino 2 y medio, si no lo revocan. Pero lo que estamos viendo es o sea, las universidades les ha tocado volcarse a una consultoría pro negativa, sí, porque si no pierden
las investigaciones Te voy y a los poner- recursos. No, te voy a no. poner- La investigación, el distrito no financia investigación. El Pero distrito- inversión sí. El distrito No. facilita inversiones. Pero No, a los Andes. no. ¿Ah? No. A los Andes. No, la administración distrital no financia investigación. Ojalá lo hiciera. La administración, la investigación de las universidades, investigación, ¿sí? Sí, la investigación. Sale Sí, sí. de los fondos de conciencias, de los fondos de regalías que no se han utilizado adecuadamente, de investigación internacional. Lo que hace el distrito, las entidades distritales es que contrata consultorías, estudios específicos con las universidades. Entonces, ¿qué podría motivar que unos académicos respetados, expertos y universidades, por ejemplo, algo aparte, apoyen el diésel cancerígeno? Y me no, preocupa eso porque me lo parece apoyen en la reserva. No, obviamente la consultoría pues le deja un overhead a las universidades, un porcentaje, y a sus profesores un sobresueldo, ¿sí? Eso hace la consultoría. O sea que hay un beneficio para... Sí, personal e institucional. Eso así funciona, pero vuelvo y les digo, yo me atrevo a decir que una universidad, si quisiera defender institucionalmente, por ejemplo, la reserva Van der Hamen, puede vivir 2 años y medio en consultoría. Tampoco, es una buena noticia. no, porque vuelvo y les digo, la universidad se lleva un porcentaje que se llama overhead, y sus profesores, los que participan en la consultoría, les pagan un porcentaje adicional de su sueldo, según la política de cada universidad. Yo trabajé en la Nacional, trabajé en los Andes y es así. Pero el profesor tiene su sueldo, y el profesor tiene la posibilidad de conseguir su proyecto de investigación, tiene la posibilidad de conseguir otra consultoría en la nación, en una universidad regional, en una entidad regional, ¿sí? O sea que de eso dependa la financiación de una universidad. Tampoco. ¿O qué presionaría a académicos a cambiar una posición científica por una posición en contra del ambiente de Bogotá? Espero que eso no ocurra. Uy, gracias por la esperanza. Eso no ocurra. Pues, digamos, también hay que respetar, ¿sí? Si hay gente que le van a pagar el distrito, además para que pongan el sello de facultad de no sé qué, de tal universidad o de instituto ambiental, pues están jugando su prestigio. O sea, oficialmente no pueden manipular eso. No, por eso. No, oficialmente. No. Pues la universidad, el distrito podría decir: quiero una universidad de Bogotá que me haga un estudio para demostrar que el papel de la reserva Van der Hamen en la regulación hídrica o en las aguas subterráneas es una mentira. Las universidades se pueden meter ahí y hacer sus estudios y demostrar que eso no es cierto, pero están jugándose su prestigio. Su prestigio como entidades que son académicas y científicas. Tienes Entonces toda que la lo razón. hagan. Y nosotros, y yo no, porque yo no sé de eso, pero saldrán los expertos a decir: el estudio que hizo la Universidad Periquita es una vergüenza, ¿sí? Porque eso se va a... Y los estudiantes van a decir: no, yo no me voy a estudiar allá donde los profesores son capaces de hacer un estudio de esto. Es que ya hemos visto, si lo hacen sólido castillos y nos demuestran, pues, tampoco los vamos a cerrar, ¿sí? Si nos demuestran que es mejor que esa zona se llene de vías, de edificios, de andenes y de todo, pues yo por lo menos, yo tengo una mente abierta a todas las posiciones. Estoy muy convencida de lo que he aprendido, sin ser científica, de lo que es la Van der Hamen. Y creo en las personas, pues la altura, la calidad académica, científica y ética del profesor Van der Hamen es incuestionable. O de un profesor Julio Carrizosa, o Manuel Rodríguez y muchos otros profesores, discúlpenme que no tenga aquí ahora sus nombres, de la Academia de Ciencias de la Universidad Nacional. ¿Sí? Si aparece, porque la ciencia también da lugar a la refutación. Si lo hacen, pero es que ya está viciado cuando es que la alcaldía contrata para que me digan cómo echó atrás la Van der Hamen. Eso ya está viciado. Está ahí, con las reglas del método científico está viciado.
Sí, claro, porque si te están Porque dando vuelvo y digo, respuesta. la investigación avanza a partir de un investigador autónomo que formula una pregunta. Ujú. Y la pregunta de investigación, la hipótesis que él pone a prueba es lo que hace avanzar la ciencia. Pero no es, venga señor y le pago tantos millones de pesos para que me diga que la conectividad de la Reserva Andrejame es una farsa. O que la restauración es imposible. Perdería credibilidad de hecho pasado. Sí, sí. Te voy a dar un ejemplo catastrófico. Volvo fue muy respetada como una de las, Volvo, ¿no? Una de las mejores empresas en seguridad de carros. Ahorita es la empresa más caída en cuanto a confiabilidad. Yo iba a comprar un Volvo, no lo aceptaría ni regalado. Entonces, pues por eso digo que es tan interesante, porque en pocas ocasiones una decisión pública, de política pública, incorpora de manera tan fuerte, tan directa el conocimiento. Aprovechar que la doctora Maldonado está con nosotros y que le explique a la gente cuál es el argumento para tratar de invadir, de colonizar, de comer, de comerse la reserva de Andrejame. ¿Cuál es ese argumento por el cual se está luchando tan ávidamente, pero no eficazmente? Pues, es tan poco serio como muchas de las afirmaciones del señor alcalde, que eso es un potrero que no tiene ningún valor ambiental. Es Sí, eso. es eso. Es que él mismo, entonces cuando él sale y dice eso, ¿sí? Pierde toda credibilidad. Pero los periódicos a veces lo apoyan. Bueno, no todos, Bueno. pero uno que otro. Son sí. otros que están perdiendo credibilidad. Y yo, Realmente. Pero Pues, salió una mire, suscripción. yo me leía más o menos la prensa de Bogotá, pero ya hay unos periódicos, no voy a decir por respeto, que ya no ni entro sí. a la página web porque ya sé que parece publireportaje. Sí, Entonces, son- no. Entonces, el alcalde se presenta día a día y sus asesores presentándole a la población que necesita la reserva de Andrejame, ¿para qué? Mire, ya argumentos porque ese no es serio. Ya. El alcalde después le dice a los bogotanos y las bogotanas, si no urbanizamos la reserva, Bogotá no tiene dónde crecer y nos vamos a ir a una calidad de vida casi que catastrófica, siendo la ciudad más densa del mundo y en un hacinamiento insoportable, que no es cierto. No es verdad. Vuelvo y le digo, yo no voy a negar que Bogotá es una ciudad densa, ¿sí? Comparativamente, no la más densa como dicen ellos del mundo, pero es que la densidad no es negativa. Uno de los problemas que tiene Bogotá es que se fue densificando con el mismo espacio público, ¿sí? Porque no ha aplicado los instrumentos legales que tenemos, que son instrumentos de intervención en el mercado del suelo, para que a medida que la ciudad se densificaba hubiera nuevo espacio público. Pero si Peñalosa lo incluye en su plan de ordenamiento territorial, nosotros cuando estuvimos en la administración anterior con el alcalde Petro, se creó eso del centro ampliado, la figura. El centro ampliado era una zona analizada en detalle en planeación distrital, son 11.000 hectáreas. Bogotá tiene ocupado por la mancha urbana 39.000 hectáreas, ¿sí? Entonces eran 11.000 hectáreas que más o menos iban más o menos de los cerros al río, de la avenida Boyacá, a la avenida 1 de Mayo, discúlpenme, a la calle 80, más o menos, donde hay zonas con las densidades comparativamente más bajas, porque es el problema de los promedios. Entonces si a uno le dicen, Bogotá tiene 200 habitantes por hectárea, hay zonas populares de Bogotá, como algunas zonas de Kennedy, de Bosa, que tienen 500 habitantes por hectárea, 600. Pero en el centro ampliado ya el promedio son 168. Y hay zonas de 100. Entonces densifiquemos ahí, aprovechando el transporte masivo. Era una propuesta que contaba con el metro, con un metro real, de transporte de alta capacidad, subterráneo, para poder hacer revitalización urbana y generemos espacio público. Y si además están los cerros, está la Vanderhamen, está la zona de protección y manejo del río, entonces pues vamos a ver, pero digamos pero entonces Peñalosa le hace como, él ha apostado como a cosas catastrofistas.
Si no, no hay forma. Bogotá ya no resiste una mayor densidad, pero al norte propone una densidad más alta que la que tiene hoy en día en promedio Bogotá. ¿Es cierto que él planea 4 troncales atravesando la reserva? Es que eso es, bueno, y la segunda nos dice, si no se urbaniza acá, y él quiere traer todo el crecimiento de la sabana, porque las cifras que muestran no son de Bogotá, son de Bogotá y 20 municipios alrededor. Entonces se van a destruir 100.000 hectáreas en la sabana y Bogotá será responsable de una destrucción a gran escala. Eso también es una exageración. Entonces, esos son los argumentos que el alcalde utiliza, además con unas cifras demográficas sacadas y nunca es la misma, ¿no? de la manga, y nos dice que además quiere hacer un plan de ordenamiento a 40 años, y los planes de ordenamiento legalmente se hacen para 3 periodos de las administraciones municipales. Entonces, claro, la única forma de justificar que la Van der Hamen hay que acabarla es haciendo unas proyecciones de población a 40 años. Un dato que tenemos real, y más o menos el equipo que está haciendo ahora la modificación del POT es el mismo que estuvo, muchos, no el mismo igual, pero muchos estuvieron en el año 2000. En el año 2000 Peñalosa decía que Bogotá crecía e iba a crecer 160.000 personas al año. Y creció, no pasó de 100.000. De manera que en el 2011, cuando se empezó a hacer una revisión de los datos del POT, se vio que Bogotá tenía 700.000 personas menos de las que habían calculado en el 2000. En un POT que en ese momento eran 3 periodos, o sea, eran 9 años, porque en esa época los alcaldes duraban 3 años, no 4. O sea, el POT de Peñalosa del año 2000 lo hicieron para 10 años y se descacharon en 700.000 personas. Entonces imagínense ahora que él quiere hacer uno a 40 con un censo del año 2005, como por ejemplo el proceso, el acuerdo de paz va a bajar el tema de llegada, de desplazamiento, y la población está creciendo. Él dice las familias se reducen, entonces aumenta el número de viviendas necesarias, pero no al ritmo que él dice. Entonces el primero es una cosa desmesurada y aritmética, eso no es proyección. Los demógrafos le dicen a uno, bueno, proyección es nacimientos esperados, muertes esperadas y o sea, realmente la proyección demográfica de cómo se va a comportar la demografía y inmigración hacia y desde la ciudad. Son las tres variables, y no es una multiplicación, es un análisis de escenarios de cómo se van a comportar esas tres variables. Entonces él coge y multiplica y dice 100.000 personas a 40 años, 4 millones de habitantes. Y al final del periodo va a haber 2.2 personas por habitante y divide. Entonces le dan millón, yo no sé cuánto. Eso no se hace así. Hay una cosa que hay que tomar en Entonces, cuenta. eso son lo que Peñalosa le dice. No va a haber suelo, no va a haber dónde hacer vivienda, nos vamos a volver una ciudad invivible, pero en el norte va a ser una densidad más alta que la que tiene Bogotá, vamos a destruir todo, pero él quiere destruir un ecosistema importantísimo como es la Reserva Van der Hamen, quiere construir sobre la zona de protección y manejo del río Bogotá, quiere además pasarse por encima de su jurisdicción y urbanizar Soacha, Mosquera le encanta, yo no sé, pero él siempre que ve, dice Mosquera, en la última reunión o conversatorio que hicieron en los Andes, dijo que Mosquera quedaba más cerca del centro de Bogotá que Usaquén. Bueno, entonces él echa, pero realmente no, yo no encuentro una justificación válida que el alcalde nos haya dado hasta hoy, y mucho menos una justificación científica para echar atrás la Van der Hamen. Esperemos a ver si lo hace. No, y si él tiene su posibilidad, no, pero que saque sus estudios, no lo de ahora que es él. Pues entonces ya se desfasaron decían que Bogotá crecía en 60.000 hogares al año, nunca ha crecido 60.000 hogares al año. Todas esas cifras que ellos presentaron en el 2000 están hoy desvirtuadas. De hecho, las está repitiendo. Entonces vuelve y dice lo mismo. No, que nos hagan un análisis.
Yo no lo he conocido, pero la semana pasada se anunció que la Sociedad de Mejoras y Ornatos, que está cumpliendo años en estos días, contrató un estudio de demografía. Estábamos esperando que nos lo hagan conocer, yo pues hasta ahora solo sabemos de ese estudio, en que dice que Bogotá, inclusive lo hizo Rafael Echeverry, que fue una de las personas que trabajó en el momento que se habló de la transición demográfica. O sea, que el crecimiento ese tan elevado en los años 60 empezaba a invertirse y se empezaba a reducir las tasas de crecimiento poblacional, porque en los años 60, 70 se hicieron proyecciones con unas tasas de crecimiento que hoy pues estamos lejos. Ese estudio, lo digo por una columna de Margarita Pacheco, dice que va a empezar el decrecimiento de la población de Bogotá. Entonces, esas son todas las discusiones que están. Podemos hacer después una sobre que entonces, además de todo el tema de que la ciudad solo puede crecer allá, de que casi que toda la región tiene que crecer allá, de unas cifras demográficas sin sustento. También nos dice que eso vale 3 billones de pesos comprar ese suelo y que la ciudad no se puede dar ese lujo, lo cual es una gran irresponsabilidad de un alcalde. Como que transmitirle a los propietarios privados que su suelo vale todo eso. La reserva es rural, es suelo rural, como les decía, es la capa reserva forestal Thomas van der Hamen sobre la capa de ordenamiento de clasificación del suelo rural. O sea, el distrito no tiene ahí ninguna influencia. No, eso es privado, ¿no? Es privado. No, en el ordenamiento no, sino en la reglamentación. Claro, no, el precio del suelo es a valor rural. Y Peñalosa dice que debe valer lo mismo que el suelo urbano, que porque si no nos demandarán. ¿Qué tal un alcalde salir a decir eso? ¿Sí? Entonces eso es falso, el suelo se debe evaluar por suelo rural. Los propietarios de suelo podrían decir que no es equitativo, que a ellos que mientras los de al lado van a disfrutar del maravilloso bosque, ellos les toca ceder el suelo a precio rural. Hay mecanismos, hay instrumentos, por ejemplo, la transferencia de derechos de construcción, en que se les da un índice básico a los de la reserva y las zonas alrededor que se quieran densificar compran ese índice básico. Todos tienen el mismo índice. Por ejemplo, pueden construir una vez su terreno, pero la norma permite a los que donde se va a desarrollar, Lagos de Torca, por ejemplo, subir a 10 o 20 pisos. Entonces, este tiene uno y este tiene uno. Si el de uno quiere subir hasta 5, le compra a los de la reserva su índice. Es un mecanismo que se puede utilizar, que está en la ley y que no se destinarían recursos públicos. Y aún si fuéramos a destinar recursos públicos, así ese suelo esté al lado de una gran ciudad, es un suelo rural. Y la ley ordena evaluarlo como rural. Pretender pagar más que el suelo rural es detrimento patrimonial del Estado, y es lo que el alcalde anda haciendo cuando anuncia que eso vale 3 billones de pesos. Es una total irresponsabilidad, porque no vale eso. Es más, los que en Lagos de Torca les van a exigir hacer la infraestructura, financiar la infraestructura, parte de la infraestructura, deben destinar un 20% de vivienda de interés prioritaria y deben pagar un tributo que se llama participación en plusvalía. O sea que no vale todos los billones que dice Peñalosa, ni siquiera el suelo de Lagos de Torca. Ese es otro tema que es que mejor dicho, todos los argumentos son falaces con el respeto que me merece el señor alcalde. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que hemos estado haciendo, pedagogía y comunicación, que son temas como estos que estamos haciendo, los eventos que han hecho muchísimas de las organizaciones, la que nos acoge hoy aquí el movimiento ambientalista, las universidades, la veeduría de la Reserva Van der Hamen, acciones jurídicas, acciones judiciales y movilización ciudadana. Las tres las tenemos que conjugar y hacerlas de una manera muy creativa, de una manera de demostrar como ciudadanía que somos capaces de defender una conquista tan importante como esa reserva, sin la confrontación extrema, pero con la fuerza de la movilización ciudadana creativa y comprometida. Sí, yo no creo, para terminar nuestra emisión de hoy, que haya habido mejor motivación para defender
semejante territorio como esta emisión de hoy, creo que hemos tenido una locución impresionante hoy. Yo creo que todo lo que tú has dicho ha sido... Más o menos todos esos temas están escritos en artículos, pues ese portal, lo que pasa es que está medio parado, que se llama Imagina Bogotá. Están escritos... ¿Dónde está el mapa? No, ese es Humedales, Bogotá. Pero está escrito el del mecanismo de transferencia de derechos, el de los datos de demografía. Hay un estudio de unas personas que trabajaron con el profesor Van der Hamen de cómo él restauró su finca y cómo eso se podría replicar en la Van der Hamen. Y unas discusiones, pues algunas no jurídicas. Hay varios artículos, el del método, el de la discusión científica, lo pueden mirar ahí. Humedales Bogotá también ha sacado muchos artículos cortos, muy interesantes y muy pedagógicos sobre la reserva Thomas Van der Hamen. Está el Facebook de la veeduría de la reserva Thomas Van der Hamen, porque lo primero es que la gente entienda y no cuando le dicen allá cualquier argumento pueda confrontarlo, y a su vez que la gente nos transmita información. Esto es horizontal y en doble vía. Hay muchos estudiantes que han hecho sus tesis sobre la fauna, sobre un montón de cosas que ocurren en la Van der Hamen, y ir uniendo todo ese conocimiento que es clave para este movimiento que estamos haciendo de defensa de la Van der Hamen, combinando todas esas acciones. En eso estamos permanentemente. En eso estamos, sí. Ir aumentando la fuerza de todos, ir aumentando todo lo que podamos hacer en comunicación, cartas a los periódicos. Es que tiene que haber movilización de todos, porque si unas pocas personas como tú pues hacen algo, yo creo que somos muchas personas. No, pero es que somos casi 9 millones de personas, 8 millones. Sí. Tenemos que hacer algo más fuerte, que no podemos permitir que se desaparezca la reserva. Yo creo que no, la reserva la vamos a defender y vamos a ganar. Estoy convencida de eso. Entonces, pues nada, yo quiero finalizar. Pues me siento realmente muy contento con la emisión, precisamente por la información tan completa que pudimos dar. Quiero agradecerle a la doctora Maldonado por habernos aceptado la invitación, aceptarla, y por favor agradecer al Movimiento Ambientalista Colombiano por permitirnos también el espacio. Por favor, compártanos, retuiteenos, todo lo que quieran, todo lo que pese por R, cigarro, barril. Y por favor, revocatoria también. Si quieren también, pero retuiteenlo, compártanlo a sus amigos, porque esto es información, esto es pedagogía, esto es lo que queremos darle a la gente, un poco de conocimiento un poco más mundano, llamémoslo así, pero de la mejor calidad posible, porque muchas veces la gente cree que la información no está al alcance de las manos, y lo que está en la punta de nuestros dedos, que es el clic, suele fallar en su contenido. Entonces, pues muchas gracias. No, a ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.